Shabbat Shalom, amados, con ustedes nuevamente conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat. Recordemos que cada Shabbat corresponde a un tiempo Kadosh, a un momento en el cual se unen los cielos y la tierra, puesto que el Padre diseñó, destinó, como usted lo quiera llamar, estipuló, ¿no es cierto?, que este fuese el día en que nos congregáramos conjuntamente con Él para descansar de todas las labores del día, ¿no es cierto?, de todas las labores de la semana y ocuparnos 100% a conocerlo aún más a Él e instruirnos justamente a través de su palabra. Recordemos que Shabbat tiene dos señales. Primeramente, la señal que implica el recordar que el séptimo día es del descanso, tal como el Padre cesó de hacer, ¿no es cierto?, cosas y de crear cosas. Y también nos conmemora la salida de Mitzrayim, puesto que cuando estábamos en Mitzrayim no había diferencia entre un día y otro, puesto que todos los días eran iguales, solamente era estar bajo el yugo de la esclavitud de Faraón. Por lo tanto, Shabbat sí claramente trae una connotación bastante importante que aún nos recuerda nuestra salida a la libertad. Así que, amados, dicho eso, damos inicio a este tiempo recordando también, como ustedes bien saben, nuestros dos libros de estudio. El primero, Conociendo la Vida Eterna, resumen de la Escritura de principio a fin, desde Bereshit hasta Apocalipsis, o el libro de Revelaciones, ¿no es cierto?, con los nombres originales en hebreo, con mapas, con ubicaciones y llevando un hilo, ¿no es cierto?, que los va a conducir en el tiempo y en el espacio para entender claramente el plan eterno que el Padre tiene con la humanidad, no con cualquier persona, es sola y exclusivamente con la humanidad, no con los hombres. Yo lo quiero decir de esta forma, ¿sabe por qué? Porque resulta que el Padre en el sexto día diseñó y formó e hizo a su Hijo, es decir, a Adán, y posteriormente de Adán sale su hija, que es Eva, ¿no es cierto? Ellos configuran la humanidad. El número 6 corresponde al número de hijo, pero en el instante de la caída, por haber comido del árbol de la muerte, es decir, el árbol de la ciencia del bien y el mal, se transforma en hombre. Deja de ser hijo y se transforma en hombre. Por lo tanto, la humanidad solamente corresponde a los hijos de Elohim, no corresponde al hombre, que vendría siendo en este caso a los hijos de la Nahash, es decir, los hijos de la serpiente. Recordemos que claramente el Padre dejó estipulado que había un árbol para la vida, el cual iba a tener vida eterna, literalmente, justamente a Adán y a Eva. Y está el árbol de la muerte, el conocido, ¿no es cierto?, como el árbol del conocimiento del bien y el mal, o del aprendizaje del conocimiento del bien y el mal. Y ese árbol claramente estableció dentro del diseño del fenotipo humano, o digamos del genoma humano, que existiesen dos razas que nacieran justamente de Adán y de Eva, una de bendición y una de maldición. Las razas de maldición corresponden justamente a los hijos de la Nahash, los hijos de la serpiente. Por lo tanto, la humanidad solamente se relega y se une y se ubica y se ordena en un remanente a nivel global que hoy pertenece claramente a el pueblo de Israel, que está disperso en las naciones. Puesto que sí, también lamentablemente hay hijos de la Nahash, hijos de la serpiente, en el pueblo de Israel, y usted lo puede darse cuenta cuando Mashiach se encuentra en Juan capítulo 10, ¿no es cierto?, frente en el templo, y aparecen los judíos y le reclaman que, bueno, si es el Mashiach, que lo diga abiertamente. Y resulta que Mashiach lo dice claramente: yo se lo he dicho de muchas maneras, he mostrado las señales. Sin embargo, pero ustedes no creen. ¿Y por qué ustedes no creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. Y le está hablando a judíos, sí. Entonces, ¿cómo es posible que los judíos no sean parte del redil de Mashiach? Porque recordemos nuevamente que existen las dos simientes, la simiente del Padre y la simiente de la Nahash. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Si no está la simiente del Padre, por lo tanto tampoco va a haber simiente de Emuná, que es la de Abraham, y por lo tanto claramente, por mucho que sea parte biológica de Israel, pero si no tiene de la simiente de Abraham, que es la Emuná,
y de la simiente del Padre, que es una consecuencia, ¿no es cierto? Es imposible que sean parte del pueblo del Padre, porque el Padre, recuerde muy bien esto, tiene como diseño oficial y original a Adán. Y de ahí en adelante viene el segundo Adán, o el postrero Adán, que viene siendo Mashiach, el cual nos regenera, habla de genes, ¿no es cierto? Regenera justamente nuestra idiosincrasia biológica. ¿Y qué es lo que hace? Nos vuelve nuevamente el diseño original, el cual tuvo con Adán y el que tuvo con Eva. Entonces nosotros, que somos pertenecientes a la humanidad, somos los que tenemos la posibilidad justamente de alcanzar la vida eterna caminando en la voluntad del Padre, que justamente es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Cómo se llama la voluntad del Padre? Torah. Algo de lo que también hoy vamos a hablar. Bueno, dicho eso, continúo con el segundo libro, que es El Luz en medio de las tinieblas, un libro que habla de 17 temas que se trabajan y se trabajaron en profundidad para abrir mucho más aún el entendimiento con datos históricos. Es un trabajo de investigación precioso que el Ruach HaKodesh nos llevó a hacer. Ambos libros están guiados literalmente por el Ruach HaKodesh. No son mis libros, son los libros que Él nos ha dado para que yo pueda ir escribiendo y dejar documentado justamente el plan que el Padre tiene y respuestas a muchas preguntas que lo más probable es que muchos de ustedes se han hecho. Y bueno, eso está en el segundo libro de instrucción. Ambos libros están totalmente libres para poder ser entregados en forma inmediata a través de las redes de internet. Usted nos entrega su correo electrónico a través de la página de Facebook y aquí en ese momento nosotros le enviamos el libro para que usted lo pueda leer. El libro, ambos libros vienen claramente con nuestro respaldo a nivel de enseñanza, porque son libros de estudio. Si usted no lo quiere, no es ningún problema. Usted puede tomar el libro y leerlo en forma personal sin ningún problema. Pero claramente van a salir preguntas, van a saltar dudas. Hay palabras que lo más probable quizás no las conozca o no las maneje y ahí estamos nosotros para poder responderlas. Por eso el libro viene con clases, por decirlo de alguna forma, con clases incluidas. Bueno, dicho eso, entramos de lleno al tema de hoy. Y algo que claramente estuvimos viendo y hemos venido desglosando de hace ya semanas, porque claramente todo esto lo iniciamos, recordemos, antes que iniciara la fiesta de Pesaj, estamos hablando antes del día 14 de Nisan de este año. Y empezamos revisando justamente todas las plagas de Egipto, el encuentro que tuvo Moshe con el Padre en el monte Sinaí, el monte Horeb. Y de ahí en adelante hemos venido justamente viviendo semana tras semana diferentes tipos de eventos. Y más aún, hemos logrado hacer una línea de tiempo justamente en cada una de las semanas que las han precedido. Posterior a eso, hemos visto y hemos ido profundizando ciertas palabras que están incluidas dentro de lo que ocurrió justamente en el monte Sinaí. Y una de ellas fue justamente el Brit, a lo que nosotros conocemos hoy día como pacto, ¿no es cierto? Y encontramos claramente que en ese Brit también está la palabra matrimonio, que es parte de lo que nosotros entendemos hoy día como pacto. Bueno, vimos que el Brit fue hecho en el corazón. Y hoy día vamos a ver justamente qué es ese pacto que se hizo en el corazón, qué es lo que debe de habitar en el corazón de nosotros. Y para eso vamos a irnos a Jeremías capítulo 32, verso 39. Por favor, revise ahí usted en Jeremías 32, porque aquí vamos a iniciar justamente la enseñanza de esta semana y vamos a ver en el verso 39 lo que justamente nos declara. Dice así: y les daré un corazón, un lev, ¿no es cierto? Un corazón y un camino. Observe bien esto, un corazón y un camino, un lev y un camino. Ahora la pregunta, para quienes conocen a Mashiach, la pregunta, ¿les suena la palabra camino? Bueno, vamos a ir andando. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Algo que ya hemos revisado y algo que ya hemos visto, que una de las cosas que vemos a nivel de las congregaciones a nivel global es la falta de temor del Padre. Curioso cuando se dice que tienen el Ruach HaKodesh. Curioso, porque recordemos, cuando estuvimos revisando justamente el estudio de la menorá, una de las cosas que vimos era el temor del Padre, que está muy cerca del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Lo cual implica que el temor del Padre me evita que peque.
Cuando estuvimos revisando justamente el monte Sinaí, revisamos que justamente Moshe dijo que esto era para que el temor del Padre, el temor del Señor estuviera delante de nosotros para que no pecáramos. Entonces, por lo tanto, el temor del Padre viene siendo, por decirlo de alguna forma, como un límite, como un freno, como usted lo quiera llamar, una muralla, etcétera, un bloqueo para no pecar. Y el Padre dice acá en Jeremías 32, verso 39 en adelante, y les daré un lev y un camino, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos brit eterno, un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el lev de ellos, en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, para que no se aparten de mi voluntad. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Usted se podrá dar cuenta que cuando nosotros leemos Isaías 61, y aparece que al final del verso 3, ¿no es cierto?, que es, vamos a hacer plantío del Eterno para su gloria. La pregunta, ¿dónde cree usted que justamente van a estar plantados los que son para su gloria? ¿Dónde va a estar ese huerto, por decirlo de una manera? En Israel. En Israel, en la tierra prometida que vendría siendo originalmente el territorio de Edén. Entonces, claramente el Padre va a plantarnos ahí, y aquí lo dice claramente, verso 41, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra. Isaías 61. Usted se puede dar cuenta que usted bien sabe que Isaías 61 corresponde a lo que nosotros conocemos como la Besorá del Malhut, o en griego el Evangelio del Reino. Eso es Isaías 61, completo, de punta a punta, corresponde a todo lo que incorpora justamente la Besorá del Malhut. Entonces, cuando estamos viendo que ya Jeremías también ya está profetizando que el Padre nos va a tomar, ¿no es cierto?, hoy entendemos, de todas las naciones, y nos va a plantar, es decir, nos va a dejar establecidos ahí, porque desde ahí en adelante el Padre sigue con su plan para quienes somos sus hijos y que pertenecemos claramente a el pueblo que Él formó, que viene siendo Israel. Ahora, dicho eso, tenemos que darnos cuenta que también hay muchas cosas que están incorporadas dentro del corazón. Ahora, si dentro del corazón de nosotros Él nos va a dar un camino, y la pregunta, ¿cuál fue el camino que Él dejó establecido? ¿Cuál fue el camino que Él dejó establecido? Él dejó un camino establecido en el monte Sinaí, ¿no es cierto?, en 2 tablas de piedra de zafiro. Entonces, por lo tanto, esas 2 tablas también responden y corresponden proféticamente a las 2 tablas del corazón. ¿Y por qué decimos 2 tablas? Porque usted bien sabe que el corazón está dividido, ¿no es cierto?, en un lado izquierdo y en un lado derecho. Es decir, literalmente el corazón también está en 2 partes. Pero el punto es lo siguiente, que vamos a ver aquí cómo claramente lo entendió Rav Shaul en la segunda carta conocida como la segunda carta de Corintios, la cual no es la segunda, sabemos, cabe la posibilidad que sea una tercera o bien la cuarta, pero es la segunda carta que quedó, o la segunda carta que quedó al conocimiento, puesto que ya en la primera carta Rav Shaul hace alusión a una carta anterior donde ya había dejado algunas direcciones. Pero bueno, vamos a la segunda carta de Corintios en el capítulo 3 en adelante, en el verso 2. Aquí ustedes se van a dar cuenta cómo Pablo habla con respecto a que este brit, este pacto que vendría siendo el establecer la Torá en el corazón, claramente era parte de lo que él personalmente, como en el caso mío personal, es lo que yo hago con aquellos que son talmidim de Mashiach. Es establecer la Torá en el corazón, que caminen en la voluntad de Él, que vivan y entiendan la revelación de lo que implica guardar Shabbat y por consiguiente todas las 7 fiestas que el Padre estableció en su calendario celestial para conmemorar justamente su gloria. Para conmemorar su gloria. Cada fiesta
obviamente está diseñada para un solo propósito: conmemorar su gloria, porque en cada fiesta nosotros, ¿qué es lo que vemos? La mano de Él, el favor de Él, los milagros de Él, su amor y su fidelidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que celebramos en cada fiesta? Que son 7 las que Él dejó. Lo conmemoramos a Él, lo glorificamos a Él y justamente honramos su nombre. Y es por eso que cada fiesta no es cualquier cosa, es una fiesta celestial, es una fiesta espiritual, la cual conmemora justamente las maravillas que Él hizo en cada una de esas fechas y que nos compete a nosotros como su pueblo Israel. Ahora, Segunda de Corintios, Rab Shaul, Pablo, ¿no es cierto?, o Saulo de Tarso, dice en el capítulo 3, verso 2, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, ¿no es cierto?, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Mashiach expendidas por nosotros, es decir, hechas, nosotros estamos trabajando guardándolos a ustedes, pero ustedes son cartas de Mashiach, nosotros estamos a cargo de ustedes, ¿no es cierto?, escrita la Torá no con tinta, sino con el Ruach de Elohim vivo, no en tablas de piedra, claramente, sino en tablas de carne del corazón. Se puede dar cuenta que está hablando literalmente de eso, que la Torá ahora está ya no en las tablas de piedra, sino que en las tablas del corazón. Verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Mashiach para con Yahweh, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Yahweh, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo Brit, no de letras, sino del Ruach. Aquí me quiero detener un momento, por favor. ¿Usted se puede dar cuenta cuántas veces dijo Pablo la palabra competente? ¿Usted se dio cuenta? Seamos competentes por nosotros mismos, luego nuevamente habla, sino que nuestra competencia, ¿ya? Y luego dice, asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Se puede dar cuenta que debe haber una competencia personal para ejercer un ministerio? Sin embargo, hoy día vemos en el ámbito religioso que cualquiera, un incompetente, literalmente, puede ser un ministro, entre comillas. ¿Se puede dar cuenta que no es cualquiera, es el que tiene el llamado, es una persona competente? Y él mismo dice, claro, vuelvo a repetir aquí, verso 4, y tal confianza tenemos mediante Mashiach para con Yahweh, que no que seamos competentes por nosotros mismos, o sea, y dice, somos competentes, pero no por nuestra propia voluntad, no solamente porque, digamos, nosotros queramos serlo, ¿no es cierto?, para pensar algo como por nosotros mismos, ¿no es cierto?, sino que nuestra competencia proviene de Yahweh. Ahora, esa competencia es un entrenamiento. Cuando una persona es competente es porque ha sido preentrenada, ha sido entrenada, ha sido educada, ha sido activada, ha sido formada para tal propósito. Por lo tanto, aquí Rab Shaul tiene conciencia de que todo lo que él sabe claramente proviene del cielo, proviene de Elohim. Por lo tanto, todo lo que él conoce de Torá, de todos los mandamientos, de todas las leyes y de todo lo que implica para tener la responsabilidad de ser un perito arquitecto, es decir, para ser persona, un ministro que edifique vidas, claramente eso no era solamente de él, sino que, tal como dice su palabra, de mí proviene el querer y el hacer por mi buena voluntad. Eso lo tenía sumamente claro justamente Saulo de Tarso. Entonces, por eso él dice claramente acá, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Yahweh, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo Brit, de un nuevo pacto. No de letra, sino del Ruach, porque la letra mata, más el Ruach vivifica. ¿Qué significa que la letra mata? Aquí está hablando claramente de lo que implica el no cumplir con la Torá. Implica tener claramente maldición en el caso de no cumplir con la Torá antes del nuevo pacto. El antiguo pacto traía maldición. La persona que se encontraba haciendo tal o cual cosa en contra de la Torá
muchos de ellos iban con muerte. Muchos de ellos. Y uno de esos es la idolatría. Estamos hablando del primer mandamiento, la idolatría. Luego estamos hablando justamente el no guardar Shabbat, también va con pena de muerte. Bueno, ¿para qué hablamos de lo que implica claramente el quinto mandamiento, que habla de honrar padre y madre? El que no lo hacía y lo llegaba a maldecir, pena de muerte también tenía. Entonces se puede dar cuenta de que claramente la cosa no era fácil en el pasado. ¿Para qué hablamos del tema sexual? Si había justamente adulterio, los dos eran muertos. Y si había desviación, había torcedura sexual aún todavía en el tema de entre los parientes y cosas como esa, exactamente igual. Tanto así que muchos eran quemados. Literal. Bueno, usted tiene que conocer Torá para poder entender lo que estamos hablando. Eso aparece en el libro de Levítico. Entonces, cuando entendemos lo que la Torá en sí misma traía, que era maldición para aquel que la transgredía, claramente hoy, llenos del Ruach HaKodesh, claramente los niveles de transgresión en contra de la voluntad del Padre bajan a la mínima expresión. ¿Y por qué digo que bajan a la mínima expresión? Porque aún todavía habitamos en este cuerpo de carne que aún todavía nos hace tropezar de alguna forma u otra. Y se lo digo no por lo personal solamente, Rav Shaul también lo dijo, esta carne que me hace pecar, ¿hasta cuándo estaré en este cuerpo de carne? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, Pablo mismo entendía de que había algo dentro de él que aún todavía lo hacía pecar. Ahora, ¿cuál era el pecado de Rav Shaul? Que nosotros ya lo hemos comentado. Por lo que él muestra, por lo que él mismo cuenta, claramente era el orgullo, su altivez por su nivel de conocimiento intelectual. Entonces, por lo tanto, él mismo hace comentario que el padre le envía un demonio para bofetearlo, para que no se ensoberbezca sobremanera. O sea, no se enorgullezca, no se sienta tan súper, por decirlo de alguna forma, tan alto, ¿no es cierto?, tan altivo, cuando todos quienes somos ministros del Padre, claramente uno de los rasgos que nos debe diferenciar del resto es la humildad. Ahora, eso no quita que la persona tenga carácter, pero otra cosa es la arrogancia, que no confundan ambas cosas, el tener carácter al ser arrogante. Bueno, Pablo tenía ese, entre comillas, pecado, y él lo reconoce y lo expone públicamente en sus mismas cartas, y es por lo mismo que entendemos que el pecado se reduce a la mínima expresión. Juan, en sus cartas, no estoy hablando de Juan en el Evangelio o en la Besorá, sino estoy hablando en sus cartas, también dice de que aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado. No dice que no peca, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, para que se manifieste o se mantenga dentro de una persona, tiene que ser reiterativo. Y eso es lo que hace justamente el mundo. Pecar y pecar constantemente en una o en otra área. El que roba sigue robando, el que miente sigue mintiendo. Sabemos cómo es la rueda, ¿no es cierto? Bueno, eso es una persona que practica el pecado. Aquellos que hemos nacido de Elohim no practicamos el pecado. Por eso hablamos que se reduce todo a la mínima expresión y cuanto más aún se disminuye, y eso es gobernado por nuestro Ruach, es en la medida que conocemos, hemos sido educados en Torá. Y es por eso que Pablo aquí dice claramente, ustedes, le habla a los Corintios, son nuestras cartas donde hemos mostrado todo nuestro trabajo, donde los hemos educado en la Torá. Por lo tanto, ustedes son una expresión pública. Todo el mundo conoce que ustedes se han santificado a través de la Torá. Y ahora, esa Torá, que en el pasado estaba en tablas de piedra de zafiro, hoy habita en las tablas de su corazón. Eso es lo que leímos al principio. Entonces, por lo tanto, usted se puede dar cuenta de que aquí Pablo está ordenando y mostrando claramente su educación para con ellos. ¿Cómo los está educando? Algo que ya hemos visto hace harto tiempo atrás, que todos nosotros fuimos educados por el mundo. ¿O usted no fue educado por el mundo? Hasta que vino a su encuentro el pastor de pastores a buscarlo como oveja para traerlo nuevamente a su redil. Ahora, ¿cuál es su redil? La Torá.
El que estaba fuera de la Torá está fuera del redil. Por lo tanto, él tenía que ir a buscar a las ovejas que estaban perdidas. ¿Por qué estaban perdidas? Porque no tenían ningún horizonte, no tenían ningún norte, no tenían ningún propósito, sino que estaban haciendo cualquier cosa, muchos para sobrevivir, otros haciendo lamentablemente unas malas decisiones, y eso lo sabemos porque nadie de nosotros ha tomado excelentes o buenas decisiones en el pasado antes de conocer a Mashiach. Se podrían salvar una que otra, ¿no es cierto? Pero sin embargo, nos damos cuenta que el pastor de pastores fue a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel en todo el planeta y lo sigue haciendo hasta hoy. Por lo tanto, cuando entendemos eso, por eso dice acá Pablo, ¿no es cierto? Nos ha hecho competentes de un nuevo pacto, ¿no es cierto? No de letra, ¿no es cierto? Sino en el Ruach. Es decir, ahora esa letra que estaba en las tablas de piedra, ahora por causa del Ruach HaKodesh, habita en nuestro corazón y fue ese corazón instruido por mismo Pablo, por eso era perito arquitecto y también por eso fue vaso escogido, porque era maestro de la Torá, para poder justamente empezar a moldear y reconstruir, Isaías 61, reconstruir esas viviendas, esas casas claramente que eran para que habitase el Padre, para volver a reconstruir esas vidas para la gloria del Padre. Entonces, continúo. Porque la letra mata, ya lo expliqué, ¿no es cierto? La Torá, si se transgredía, venía pena de muerte o cosas como similares, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en el Ruach, como se reduce a la mínima expresión el pecado, uno si llega a tropezarse, tiene claramente abogado, ¿no es cierto?, que es Mashiach, para pedir perdón frente a la transgresión o frente al tropiezo, si usted le quiere llamar, ¿no es cierto?, y volver a pararnos para caminar en excelencia como el Padre siempre nos ha buscado. Ahora, continúo en el verso 7. Y si el ministerio de muerte, está hablando del antiguo pacto, ¿no es cierto?, grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa de la kabod de su rostro, es decir, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con kabod el ministerio del Ruach HaKodesh? Claramente. Es decir, ahora el ministerio del Ruach HaKodesh, que el que nos hace caminar en Torah, obviamente es mucho más extraordinario porque nosotros vamos teniendo por añadidura constantemente, día tras día, justamente las bendiciones que el Padre nos quiere dar. ¿A causa de qué? Que caminamos en su voluntad. ¿Y quién hace eso para que nos ayude a hacer eso? No solamente Mashiach derramó su sangre para limpiarnos, hacer un Yom Kippur, para perdonarnos para siempre, sino que aún más, después de eso, Él vino y nos envió. Él mismo lo dijo, les conviene que yo me vaya para que les envíe el Ruach HaKodesh, les envíe el Ruach Emet, es decir, el Ruach de verdad. Porque claramente sin Él seríamos salvos, seríamos limpios, pero podríamos entrar a tropezarnos nuevamente, por supuesto que sí. Pero el punto es lo siguiente, algo que también Adán perdió fue justamente el Ruach HaKodesh. Puesto que el Padre, recordemos, dice claramente la Escritura en Génesis 1:26, que nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si éramos 3 veces Kadosh, en espíritu, alma y cuerpo, teníamos que haber tenido algo que nos sellara, ¿no es cierto?, nos envolviera en el amor del Padre. ¿Y cuál era eso? Su Ruach HaKodesh, lo cual se cortó, se quebró, se eliminó, se volvió al Padre en el instante que Adán con Eva pecan o transgreden la primera Torá. Por lo tanto, cuando vemos acá que el Ruach HaKodesh vuelve, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, en la fiesta de Shavuot, claramente volvemos a ser sellados a la imagen y semejanza al Padre. Por eso, ¿cómo? Verso 8, ¿cómo no será más bien con kabod el ministerio del Ruach HaKodesh? Porque el ministerio de condenación fue con gloria. Está hablando de la Torá del Antiguo Pacto. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Claramente, el que nos trae Mashiach a través de la cruz. Somos justificados en su sangre en la medida que hemos hecho Teshuvah. Nadie puede ser justificado si solamente recibe, como lo hemos visto en la religión o en el sistema, ¿no es cierto?, en el sistema religioso, reciba a Jesús y usted va a tener vida eterna. Mentira del diablo. Si usted no se arrepiente de sus pecados, si alguien no le ha enrostrado los pecados,
que en este caso el Ruach HaKodesh es el que convence los pecados, si no se los ha hecho entender, no se los ha hecho ver, usted claramente no puede recibir nada, no puede recibir el perdón si no se ha arrepentido, porque la sangre de Mashiach trae perdón en la medida que la persona se arrepiente, entre comillas, Teshuvah. ¿Y qué significa Teshuvah? Volver al camino de justicia que es la Torá. Entonces, por lo tanto, cuando estamos viendo acá en 2 de Corintios capítulo 3, que dice claramente acá, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación a través de la sangre de Mashiach. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, es decir, el antiguo pacto que pereció, ¿no es cierto?, tuvo gloria, mucho más glorioso será el que no perece, ¿no es cierto?, sino que el que permanece. Verso 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moshe, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. No estamos hablando que se viene a abolir la Torá, estamos hablando que se viene a abolir la condenación. La condenación es abolida. Usted bien sabe que Mashiach mismo dijo: yo no vengo a abolir la Torá ni los profetas, sino que lo vengo a completar. Y cuando está hablando Rav Shaul acá de algo que va a ser abolido o que va a ser terminado, es la condenación a causa de la transgresión de la Torá. Eso es lo que está diciendo él acá, porque no se puede contradecir claramente la Escritura. Pero sí sabemos que el sistema babilónico, cuando estuvo escribiendo justamente lo que nosotros estamos leyendo ahora, que es versión Reina Valera, claramente quiso colocar algunas palabras como para que se entendiera ciertas cosas que ellos querían que se entendieran. Pero cuando uno tiene el Ruach HaKodesh, más aún también las versiones que nosotros tenemos, que vienen siendo justamente, en este caso, la versión de la Biblia israelita mesiánica, hay, claro, cosas que uno va viendo y por supuesto que está manipulado para que las personas entiendan ciertas cosas y claramente, como Babilonia lo está escribiendo, haya confusión frente a la doctrina, entre comillas, que Pablo está entregando, porque Pablo sí está entregando la sana doctrina, que vendría siendo Torá. Entonces, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, hablando justamente de los judíos, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, cuando leen el Tanaj, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Adón, el velo se quitará. Porque el Adón es el Ruach. El Adón es el Ruach. Y donde está el Ruach del Adón, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la cabot del Adón, somos transformados de cabod en cabod, es decir, de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿En la misma imagen de qué? En la misma imagen del Adón, ¿no es cierto?, que vendría siendo la Torá viviente, como por el Ruach del Adón. Es decir, el Ruach me transforma día tras día, vez tras vez, enseñanza tras enseñanza, me va transformando a la imagen de Mashiach, que es la imagen del Padre, algo que se perdió en Edén, que es la imagen y semejanza al Creador. Entonces, cuando entendemos esto de manera correcta, conforme a la Torá, conforme al pensamiento hebreo, conforme al pensamiento de Medio Oriente que tiene que tener una persona para poder entender el Tanaj y las Escrituras, claramente todo entra en un orden y no existe ningún tipo de manipulación. Por muy manipulada que esté la Escritura, ¿no es cierto?, no va a haber ningún tipo de manipulación, porque el Ruach HaKodesh es el que va develando y el que va exponiendo la verdad enfrente de la mentira. Ahora, vamos a irnos a Ezequiel 36, algo que ya hemos revisado más de alguna vez. Ezequiel 36, para que ustedes se puedan dar cuenta que está claramente hablando de este mismo pasaje, justamente también Rav Shaul, Saulo de Tarso, justamente en esta carta que está entregando a los Corintios.
Ezequiel 36 del verso 24 en adelante dice así: y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia. ¿Cuál viene diciendo esa agua limpia? La Torá. Y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo, un lev nuevo, y pondré ruaj nuevo dentro de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el nuevo nacimiento. ¿A causa de qué? De la Teshuvá. Hay un Ruach HaKodesh que va a venir y va a tocar el corazón de la persona, y ¿qué es lo que va a hacerlo? Lo va a confrontar con lo que está viviendo frente a la verdad que viene estando en la Torá, que es la voluntad del Padre. Y eso le va a decir: ¿usted está en la voluntad celestial o no? Claramente uno no puede resistirse frente a ese espejo donde se ve absolutamente lleno de inmundicia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el Ruach HaKodesh? Nos da la oportunidad de hacer teshuvá, arrepentirnos de corazón para entrar nuevamente al diseño original de la Torá del Padre que se le entregó en Sinaí y que aún más fue reformada por Mashiach. Y usted lo puede ver eso y lo puede confirmar en Mateo 5 en adelante. Entonces, vemos acá que viene el nuevo nacimiento en el verso 26. Les daré corazón nuevo y pondré ruaj nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra. El corazón de piedra, y le daré un corazón de carne, un lev de carne. Ahí están las tablas del corazón que hablaba justamente Rav Shaul, ¿no es cierto? Y pondré dentro de ustedes mi ruaj. Y haré que anden en mi Torá, mis estatutos, y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Usted se podrá dar cuenta que de ninguna manera, en ninguna de las cartas, Rav Shaul podrá decir de que la Torá ya no está vigente cuando él mismo está viviendo Torá y desechando justamente los mandamientos humanos o las tradiciones de los ancianos, que él mismo hace exposición de eso como cuentos de los judíos y cosas como esas, ¿no es cierto?, en las cartas que hemos leído. Claramente Rav Shaul, como ministro del Padre, como Moré, conocido como rabino en su época, ¿no es cierto?, enseñó Torá y siguió enseñando Torá. Y aquí en la carta justamente de Corintios estamos viendo cómo esta Torá ya habita y debe habitar en el corazón. Este Brit que el Padre dejó establecido, ¿no es cierto? Este nuevo pacto se iba a hacer en el corazón y se iba a hacer justamente cuando la Torá estuviera en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que camináramos y viviéramos en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amados, el Brit es en el corazón y la Torá debe estar en el corazón para justamente así poder caminar y también poder enseñar la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre para aquellos que estén en medio de nosotros. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.